Del Evangelio según San Marcos. Al bajar Jesús del monte, junto con Pedro, Santiago y Juan, vieron una gran muchedumbre que les rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Nada más verle, todo el pueblo se quedó sorprendido y acudían corriendo a saludarle. Y él les preguntó: ¿qué estaban discutiendo entre ustedes? A lo que respondió uno de la muchedumbre: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y en cualquier sitio que se apodera de él, lo tira al suelo, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les contestó: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, hizo retorcerse al niño, que cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le contestó: desde muy pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes, todo es posible para el que cree. Enseguida el padre del niño exclamó: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Al ver Jesús que aumentaba la muchedumbre, increpó al espíritu diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y ya no vuelvas a entrar en él. Y gritando y agitándole violentamente, salió. Y quedó como muerto, de manera que muchos decían: ha muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Cuando entró en casa, le preguntaron sus discípulos a solas: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Esta raza, les dijo, no puede ser expulsada por ningún medio, sino con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, saludos, bendiciones para cada uno y cada una de ustedes. Disponemos nuestro corazón para acoger esta palabra. Hoy el Señor nos permite contemplar este pasaje precioso, donde hay un milagro grande que el Señor realiza. Recordemos que previo a este pasaje se da el momento de la transfiguración, donde Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan para tener aquel momento precioso de oración, aquel anticipo de la Pascua, donde Pedro va a decir: Señor, qué a gusto estamos aquí. Mientras se desarrollaba este pasaje, este episodio, los discípulos que habían quedado abajo, atendiendo a la multitud, pues estaban atendiendo a este padre de familia que tenía a su hija con este serio problema. Resulta que desde hace mucho tiempo este papá estaba buscando liberar el corazón de su hijo,
de su hijo, dice el texto bíblico. Pero los discípulos no podían liberarlo. Tenían problemas. No era posible la liberación. Y entonces en esto estaban cuando baja Jesús y se encuentra con este episodio. Y el hombre le sale al encuentro a Jesús. Y es cuando este hombre le pide. Este hombre le dice: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y entonces le comienza a referir la historia de lo que le sucede a su hijo. Entonces el Señor escucha. El hombre termina diciéndole que le pidió a los discípulos que le expulsaran, pero ellos no han podido. Los discípulos no han podido expulsar este demonio. Y entonces el Señor lanza una exclamación y dice: oh generación incrédula. Hermanos, qué importante es la fe en este episodio. Qué importante es, porque el Señor se da cuenta que no es suficiente el artificio humano, las fuerzas humanas, el que los discípulos hayan estado intentando liberar de aquel espíritu malo a aquel niño. No es suficiente. Como no es suficiente que este hombre haya llevado a su hijo a los pies de los discípulos, o incluso a los pies de Jesús. No es suficiente. Es importante entrar en esta relación, en este diálogo con el Señor. Y el Señor, hablándole a este hombre, le va a referir: todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Porque aquel hombre le había dicho a Jesús: si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le va a decir: ¿cómo es eso de si algo puedes? Todo es posible para el que cree. Bien, en este milagro se deja entrever la incredulidad de aquel papá. A veces nos manejamos entre la fe y la incredulidad. Por eso es que estamos muchas veces tan vulnerables frente a las pruebas que la vida nos presenta, porque no hemos llegado a esa manifestación firme y determinada de nuestra fe. El hombre le va a responder: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Pues el Señor va a realizar aquel milagro y el niño va a quedar liberado de aquel espíritu. Al término de este episodio, los discípulos le van a decir al Señor: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Y el Señor les va a responder: esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino con la oración. Con la oración. No bastan nuestras fuerzas humanas. Es importante alimentar nuestra vida con la oración. Queridos hermanos y hermanas, querida familia, oremos un momento. Señor Jesús, gracias por recordarnos en este día la importancia de la fe y que no podemos simplemente actuar con nuestras fuerzas humanas, porque lo que viene de la carne es carne y lo que viene del Espíritu es Espíritu. Danos, Señor, la gracia que necesitamos para creer con firmeza
que tú puedes, que tú eres nuestra vida, nuestra luz y nuestra esperanza, que en ti podemos perdonar, que en ti podemos amar, que en ti y contigo podemos seguir adelante. Amén. Contemplemos un momento en este pasaje esta presencia de Jesús en medio de aquella multitud. Nosotros estamos en medio de esa multitud, escuchando al Señor, escuchando. Y como aquel hombre que le dijo a Jesús, si quieres, puedes curarlo, Señor, si tú puedes, haz algo. A veces nosotros estamos en medio de esa multitud como incrédulos, en medio de esa multitud como personas que creemos, pero tenemos también una parte de incredulidad grande. Señor, aumenta nuestra fe, que podamos tener estos encuentros con la Eucaristía, con los sacramentos, contigo, Jesús sacramentado, para que podamos fortalecer nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Nos disponemos a actuar este evangelio. ¿Y de qué manera? Pues dando este paso importante de creer en Jesús, de dejar la desesperación de un lado, dejar el desánimo, dejar la depresión de lado y decirle, Señor, creo en ti. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero ayúdame a salir de la incredulidad. Que este día podamos tener un acto de fe en Jesús. Que lo que estamos viviendo, eso es lo mejor y a lo que debemos hacerle frente con valentía. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Seguimos orando por nuestro amado Papa Francisco. Un abrazo para todos.